Continuamos con Saber y Sabor. Para los que recién se enganchan, estoy con el doctor Falú, con el contador Zapata, que son candidatos a precandidatos a diputado provincial. Quieren estar en la legislatura salteña. Bien, ¿cuál es la función del legislador? Yo lo dije, ¿no? En la editorial, bueno, es por todo sabida, pero es tan sabida que si uno analiza la actuación de muchos legisladores históricamente, ven que algo queda en el camino sin hacer, ¿no? A veces se legisla, no siempre eso es lo que se debe legislar, y a veces no se controla, o más de las veces que uno quisiera no se controla. Pero, ¿cuál es tu óptica, Edmundo, de esto? No, yo creo que las dos funciones básicas es una, realizar proyectos que, bueno, lleven a mejor calidad de vida a nuestro pueblo. Pero lo otro que es también importante, no menos importante, es actuar como un organismo de control sobre los organismos públicos, sobre lo que hace el Estado en general. Y esto es donde creo que estamos fallando abiertamente, ¿no? Sí, también en la gestión de proyectos. Yo creo que no se puede. Yo me acuerdo cuando presentábamos trabajos, uno puede en los congresos médicos presentar trabajos trascendentes o intrascendentes. Uno para figurar u otra para realizar un trabajo que deje un aporte a la comunidad, ¿no? Y esto es lo más importante, o sea que cuando uno genera un proyecto, no importa que sea uno, sino que ese proyecto realmente impacte, tenga impacto social, que tenga impacto sobre la gente. Y además tener la información suficiente para que ese proyecto realmente provenga de la comunidad, o sea, crear soberanía popular, eso es importante, o sea, de que la ley tenga una base lógica y que parta de los intereses de la misma. Claro, bueno, lo digo, si uno cuando estudia ve que los usos y costumbres, donde está el vivir de la gente, es fuente de la ley, sí, o debería serlo. Por supuesto, entonces si uno más o menos, qué sé yo, hay problemas. La costumbre es fuente de derecho, como dice. Claro, pero yo en salud, que siempre digo, o decimos, por ejemplo, el tema de salud pública es un tema esencial, ¿no es cierto? En cualquier estado uno dice, a ver cómo está la salud pública en Salta y cómo la puedo mejorar. Pero sin la información, sin recabar la información de todos los subsectores, y en este estado que está la provincia, uno tiene que ser muy cuidadoso de decir, voy a hacer tal cosa o cual, y hacerla mal. O no hacerla, o que sea imposible de hacerla. Entonces, ahí tenemos que, yo hoy hablaba de la necesidad, se hace consulta, me dice, hoy estuve con Martinelli, con un diputado muy preparado. Excelente persona. Y me dice, las audiencias públicas en uno no sirven, pero yo creo que a mí me encantaría llamar a audiencias públicas después de tratar en comisión alguna ley que tenga impacto público, impacto importante, pero no porque la quiero hacer vinculante o no, sino porque la quiero enriquecer con la opinión de quienes están interesados. Claro. Y eso creo que hace al buen diseño de una ley, ¿no? Claro. Mira, ¿cómo la veo yo la función del legislador? Primero, uno cuando asume, jura de respetar y hacer respetar la Constitución. ¿Cómo puedo yo legislar o controlar si no tengo información? Entonces, los legisladores tienen la facultad para pedir información, para que enriquezca y facilite su labor. Y después proyectos de declaración, o sea que son cuestiones atinentes a otros poderes que uno como legislador ve que podrían ser sujetos de algún tipo de modificación para reorientar y que se adecue a lo que necesita la gente. No nos olvidemos que el legislador es el representante del pueblo y está llamado a defender los intereses del pueblo. El diputado es del pueblo y el senador del distrito provincial, que son los departamentos. Entonces, el representante del pueblo tiene una dicotomía, formas parte del Estado, pero es destinado en tu función defender al pueblo. Intervenís en la aprobación del presupuesto, en las cuentas de inversión, y básicamente la orientación legislativa está apuntada a que los principios, los derechos y las garantías consagradas por la Constitución tengan operatividad o se generen un marco donde realmente puedan ser efectivas. Y aparecen, por supuesto, en el camino en cuestiones que son grotescas, ¿no es cierto?, que es donde viene del abuso del poder de la mayoría. Nunca es cierto de que un solo legislador de un bloque o de un monobloque no puede imponer su voluntad. La razonabilidad siempre va a encontrar eco en los legisladores
de todos los bloques en la medida que sea algo provechoso. Por ahí no aprobaran tu proyecto y un legislador de la bancada mayoritaria lo presente al mismo y se aprueba. Pero uno puede contribuir, puede conversar y puede acercar posiciones para lograr los objetivos. Pero, por ejemplo, se producen determinados desvíos donde el legislador tiene que actuar como exteriorizador ante la comunidad de qué es lo que realmente está pasando. Cierta vez tocaba tratar un préstamo. En la Constitución, en el artículo 69, habla de los empréstitos. Y dice que los empréstitos requieren 2/3 de los votos de la Cámara, que tiene que decirse para qué se va a utilizar y cómo, y de dónde van a salir los ingresos con que se va a pagar. Alguien decidió, por ley en Salta, cambiar el significado de la palabra en el diccionario. Entonces dijo, no, esto no es un empréstito, no pasa por el artículo 69, sino que es un préstamo. Y un préstamo no es un empréstito. Uno va al diccionario de la academia, o en cualquier diccionario contabiliza empréstito, es un préstamo tomado por alguien, no sé, normalmente instrumentado a través de títulos. Entonces, ante estas circunstancias donde se aprovecha el excesivo poder de una bancada por sobre la razonabilidad, la vigencia de la propia Constitución, y atropellando el intelecto de la sociedad toda, es donde personas como vos, adecuadamente preparadas, pueden alzar la voz y, como lo hice yo en su momento, para poner en evidencia de semejantes manejos. También intervienen, por ejemplo, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, tiene una comisión de auditoría que tiene a su cargo la propuesta de los que van a integrar el Colegio de Auditores y la Auditoría de la provincia. Cuando se modificó la Constitución, se estableció un mecanismo que acercaba la independencia, se buscaba que el auditor no tenga vinculación en su designación con la política, porque antes los miembros del Tribunal de Cuentas se designaban por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Carlos, Senado. está claro que eso no se cumplió. Nunca se cumplió. Pero, ¿por qué? Porque se sacó una ley Bueno, que desnaturaliza la letra de la Constitución, que dice 3 representarán la mayoría y 2 la oposición política. Entonces ya cuando está el ingrediente político en el control, está diciendo, bueno, entre víboras no se pica, voy a nombrar que me controle uno de mi Ahora, se mi lado. reconoció esa falencia en esta mesa, Pero hay se que reconoció, enmendarla. pero el tema es que no se hizo nada. No. y no es porque hay, Y hay una presentamos cuestión proyectos política. en ese Yo sentido. otro día le preguntaba a un auditor, pero a un auditor administrativo, ¿no? Y él me dice, no, la auditoría, digamos, está trabajando, trabaja. El problema es la voluntad política a resolver los problemas. O sea, la auditoría, uno puede decir, bueno, esto está mal, pero si políticamente se decide que no progrese, hay un cajón grande, parece en el escritorio, y no progresa. Entonces, acá no, en Salta no... ¿Te imaginas cómo se Parece desnaturaliza la ficción figura la del auditoría. control? Que el organismo destinado a controlar la política termina siendo designado por la política. Claro, Entonces, controlan lo que deberían controlar. la idea es que para controlar la política venga gente independiente de fuera de la política que esté altamente capacitada, como sucede, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, con la investigación del Lavallato y todo, tuvo una destacada actuación en el Tribunal de Cuentas allá en Brasil. Ellos tienen un presupuesto fijo, 3%, y la carrera del auditor en el Tribunal de Brasil es una carrera basada en el mérito y no tiene que tener afinidad política. La política va por un lado y el control va por el otro. Eso asegura la independencia y la transparencia ante el público. Eso creo que lo que hay que hacer en Salta, hay que hacer una modificación a nuestra Constitución, naturalmente para eso, pero yo creo que la auditoría debería estar en manos, primero, desvinculada de la política. Totalmente. Segundo, estar en manos de especialistas acreditados en auditoría o profesionales matriculados, habilitados para ser auditores, y además que la selección se haga no tampoco que se haga en la legislatura, en el Poder Ejecutivo, sino que se haga con una comisión. Participación de la universidad, de los consejos profesionales. Participación de las 2 universidades, consejos profesionales, académicos de prestigio que puedan resolver respecto Más a se eso. le requiere a un profesor que va a rendir su examen para ser titular o adjunto a la Universidad de Salta, para ser miembro de la Cátedra de Auditoría, que a un auditor de la provincia. Mucho más se le exige. Lo que no se habla nunca de la sindicatura. La sindicatura, bueno, es el control interno y tenés razón, Perdón, totalmente, y está asumido como que está de adentro, bueno, está para ayudarnos. Todo el mundo no, pero la auditoría es post
es externa, ¿no es cierto? Ex post, externa y Ex post, Pero la interna perdón, se es la- relativamente externa. Sí. Debería serlo, pero en las condiciones de la actual auditoría no lo es.